Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la Biblia, palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Muy interesante el texto de la Biblia para que hoy usted y yo recibamos su palabra. Y veamos primero por qué el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Filipenses. Él quiere expresar su gozo por el buen testimonio que tiene acerca de ellos y por su deseo que él tiene de que sean llenos de frutos de justicia para alabanza de Dios. El deseo del apóstol Pablo para los hermanos filipenses es de que alaben a Dios con frutos de justicia. Luego les habla de su ministerio y les instruye para que se cuiden de los malos obreros, de los malos maestros, que dice el apóstol son enemigos de la cruz de Cristo. Y les aclara que el fin de esos falsos maestros es perdición. Su Dios es el vientre y su gloria, su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. En este contexto, luego el apóstol Pablo les dice que ellos, la iglesia de los Filipenses, debe tener una manera de pensar diferente a los falsos maestros y a las falsas enseñanzas que ellos presentan. Pero deben pensar de acuerdo a las enseñanzas que han recibido por el apóstol Pablo. Y si así lo hacen, hay recompensa divina para ellos. El Dios de paz estará con ustedes. De este texto, mi hermano, hoy nosotros también recibimos grandes verdades. Y la gran verdad aquí es que los buenos pensamientos determinan las buenas acciones. Todo se inicia con los pensamientos. Cuando los pensamientos son malos, la vida se desarrolla mal. Y es en este caso cuando el apóstol Pablo dice a los romanos: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pensar es una de las facultades que Dios dio a los seres humanos para que lo que hagamos, muy especialmente los cristianos, no sea producto de la casualidad. No, dice el apóstol Pablo aquí que todo lo que se refiere a la voluntad de Dios son acciones que se han pensado detenidamente con mucho cuidado, porque de los pensamientos vienen las acciones. De un pensamiento bien centrado en Cristo Jesús viene la decisión a hacer la voluntad de Dios. Y por consecuencia, luego tener la presencia de Dios en nuestra vida. Es precisamente lo que nos lleva a una relación directa con Dios y nos hace preguntarle a Dios, como lo hizo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos podría decir: bueno, pues ¿qué piensas hacer? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué piensas de la vida cristiana? ¿Qué piensas de la voluntad de Dios?
es necesario primero pensar y luego decidir qué voy a hacer. Hay muchas cosas que se hacen sin pensar, pero hoy solamente pensemos en dos: de la oración y el culto. La oración, que se menciona muchas veces desde el principio de la Biblia, y el culto, que no se menciona ni una sola vez. Esto nos lleva a pensar cómo son los programas de oración rutinarios. ¿En qué momento oro a Dios? ¿Cuándo me ocupo más por la oración? ¿Qué es la oración para mi vida? Dios quiere que pensemos, que no solamente nos lancemos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito por los siglos, amén. Si voy a orar en el Espíritu, debo también hacerlo con entendimiento. Y la voluntad de Dios no es algo que se hace por rutina, por casualidad, por algo que se ha hecho un hábito vicioso, sino también, además de que es un acto espiritual, es un hecho pensante. Y la relación con Dios desde el principio es una relación de enseñanza. Y esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así podemos ver a Dios desde el Antiguo Testamento instruyendo, enseñando, llamando la atención, oyendo las oraciones y diciendo: oí tu clamor, oí tu oración, oí tu petición, y espera de mí una respuesta con enseñanza. Si clamas a mí, yo te voy a responder, y te voy a responder con una enseñanza. Esto es que tienes que pensar. Y luego pasamos al Nuevo Testamento y el proyecto de Dios no cambia. Luego vemos a Jesús enseñando y a un grupo de discípulos siendo instruidos. Ellos saben perfectamente que están recibiendo enseñanza de un maestro y que esto los lleva cada vez a pensar más y más en lo que oyen. Saben a quién tienen enfrente, lo conocen, así que se acercan a él y le dicen: maestro, enséñanos a orar. Conviene saber si lo que yo hago para cumplir con la voluntad de Dios es realmente pensado, o solo para rellenar un tiempo con una actitud visible sin entendimiento. Pero sí tenemos que darnos cuenta con esta pregunta que la práctica más importante en la vida cristiana es la oración. Y es una verdad absoluta, es decir, para todos. ¿Por qué los discípulos no fueron ante Jesús siendo un maestro, el gran maestro, y le dijeron: maestro, enséñanos a predicar así como tú predicas? Porque aunque la predicación es muy importante, es una verdad relativa. Alguien puede decir: yo no predico porque no fui llamado a predicar, pero nadie puede decir: yo no oro porque no fui llamado a orar. Así que no dijeron: maestro, enséñanos a predicar. Se puede así definir si la presencia del Dios de paz está con nosotros, si está en mí. Tengo que, como alguien pensante, preguntarme: ¿cómo mi espíritu se comunica con el Espíritu Santo? O nada más me arranco con un Padre Nuestro y un Ave María para terminar pronto. ¿Qué tanto pienso en esta relación de comunicación con Dios? O me pregunto, pensando en lo que significa hoy
el culto para mi relación con Dios? ¿Qué tanto me interesa la relación con los hermanos de la iglesia? Para que yo pueda pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Es honesto lo que le digo a Dios cuando oro. Tengo que seguir pensando porque la Biblia me exhorta a pensar. Es justo que no le dé importancia a las reuniones cristianas, al culto. ¿Será justo en mi relación con Dios que Él me vea así como soy? ¿Qué tanto me importa la vida cristiana que estoy llevando? ¿Cómo puedo cumplir con la palabra de Dios a partir de hoy? Dios no nos mete inmediatamente a condenación. Él siempre quiere dar a su pueblo una oportunidad más. Y lo demuestra con sus enseñanzas, con sus parábolas. La parábola de la higuera, que aunque tenía buena apariencia, realmente el Señor conocía, porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Me conviene entonces pensar ¿cómo puedo cumplir con la palabra de Dios a partir de hoy? Y el texto me dice que primero tengo que pensar. Y estamos poniendo dos actitudes en la vida cristiana: la oración y el culto cristiano. Pero tengo que preguntarme, ¿estoy siendo justo con Dios? ¿Estoy siendo justo con mis hermanos en cuanto al compañerismo? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo amable? ¿Estoy siendo puro? Y la pregunta vuelve otra vez desde los tiempos de Miqueas. Voy a empezar. ¿Cómo me presentaré ante Dios cuando la relación es personal? La oración es personal. El culto es colectivo. La reunión es de muchas personas. La oración es de una sola. ¿Cómo me presento ante Dios de aquí en adelante? Cuando ore, ¿le hago caso al Señor o a las tradiciones religiosas? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es una relación personal. Y después de pensar viene la decisión para hacer la voluntad de Dios en esta área. ¿Cuándo? La respuesta tiene que estar en la Biblia. Y la Biblia dice que debe ser, en cuanto a la oración, sin cesar. ¿Dónde? La Biblia dice que en todo lugar debemos levantar manos limpias, manos en acción, sin ira y sin contienda. También en el templo, en la oración colectiva. ¿Por qué he de orar? Simplemente porque esto es justo. Y se debe cumplir toda justicia. ¿Y cómo me voy a presentar al culto? La palabra de Dios hoy nos lleva a desarrollar el pensamiento. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios en el culto siguiente? Y como ando en un cuerpo, entonces tengo que pensar en lo físico. Y después de pensar en esa relación con los hermanos, que mi vestuario no sea un insulto para el hermano. Todo esto tenemos que pensar. El culto, además de ser algo divino, es algo que me lleva a participar de un compañerismo de personas como yo. Y después de pensar viene la decisión para hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, mi hermana, si esto hacemos cada uno, la conclusión del texto es nuestra. El Dios de paz estará con vosotros. Denle un aplauso a la palabra del Señor.